Hola muchachos, hoy en nuestra clase del día 3 de noviembre nosotros vamos a aprender un poco sobre las oraciones de relativo. Yo les pido que tengan mucha atención porque este es un contenido muy importante, porque nosotros utilizamos muchísimo estas oraciones de relativo en la comunicación en lengua española, ¿sí? Vamos a ver primeramente la definición de oraciones de relativo. Las oraciones de relativo también se llaman oraciones adjetivas porque su función es describir o identificar. Veamos algunos ejemplos. Primer ejemplo. Busco una camisa que tiene rayas azules. ¿La has visto? Entonces, ¿qué tiene rayas azules? Es la oración de relativo que se refiere a la camisa. La camisa que tiene rayas azules, ¿sí? El segundo ejemplo. Quiero un pantalón que tenga bolsillos. Entonces, que tenga bolsillos es la oración de relativo que se refiere al pantalón. Me encantan los zapatos que parecen usados. Que parecen usados es la oración de relativo que se refiere a los zapatos. Necesito unos zapatos que parezcan nuevos. Que parezcan nuevos es la oración de relativo que se refiere a los zapatos. Como han observado ustedes, en algunas veces se emplea los verbos en indicativo. Por ejemplo, tiene, parecen. Y en otras ocasiones se utiliza el verbo en subjuntivo, como tenga y parezcan. ¿Cómo nosotros debemos utilizar el indicativo y cuándo debemos utilizar el subjuntivo? Vamos a ver ahora cómo se forman las oraciones de relativo. A ver, se utiliza que, en la gran mayoría de las veces se utiliza que, pero yo voy a mostrarles al final de la explicación que también hay otros, ¿sí?, pronombres relativos. No es solamente el que es el más utilizado, pero hay otros también. El que más frase con verbo en indicativo o en subjuntivo. Pero vamos a ver ahora cuando utilizamos cada uno de ellos. Indicativo. Busco una camiseta que tiene las mangas rojas. Algo conocido. Lo usamos para hablar de algo o alguien que conocemos o que sabemos que existe. O sea, yo sé que existe una camisa, una camiseta con las mangas rojas, ¿sí? Y yo quiero encontrar esta camiseta, ¿sí? Por eso yo utilizo el indicativo. Por eso yo digo tiene. Busco una camiseta que tiene las mangas rojas. Porque es algo que yo conozco, que yo sé que existe. ¿Sí? El subjuntivo, al contrario, sirve para algo desconocido. Por ejemplo, busco una camiseta que tenga las mangas rojas. Yo no sé si hay o no esta camiseta. Yo no sé si esta camiseta existe o no. ¿Sí?
Entonces, por eso que yo utilizo el verbo en subjuntivo. Busco una camiseta que tenga las mangas rojas. Lo usamos para hablar de algo o alguien que no conocemos o que no sabemos si existe. Y aquí están algunos otros ejemplos de pronombres relativos. El que es el más utilizado, pero también podemos utilizar estos otros también, ¿sí? Para persona, quién en singular o quienes en plural, ¿sí? Mi abuelo, quien era músico, perdió la vista. Para lugar podemos utilizar el donde también es muy utilizado, ¿sí? La iglesia donde se casaron está en ruinas. Cuyo para indicar posesión y puede ser cuya, cuyos, cuyas también, ¿sí? El chico cuyo padre es carpintero ha venido a verme. Después de preposiciones el cual y la, lo cual, las, los cuales, la escalera por la cual subimos peldaño o a peldaño era larguísima. Y para indicar cantidad, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. Todo cuanto sé lo he aprendido leyendo, ¿sí? Ahora vamos a ver las actividades del libro, vamos a comprenderlas y vamos a sacar las dudas. Este paso, como ya saben ustedes, es el paso 3 del módulo 5. Negocia el alquiler de un piso. Miren ustedes que no es negocia, es negocia, ¿sí? Negocia el alquiler de un piso. Desenvuélvete al comprar o alquilar un piso. Lee los textos y anota las características de cada piso. ¿A qué imagen corresponden cada uno? Luego escucha e identifica la conversación. Entonces ustedes van a escuchar y van a leer también cada uno de estos 4 textos y van a decir a cuál piso se refiere cada uno de ellos. Por ejemplo, el texto 1 y audio 1 se refiere al piso A, al piso B, al piso C o al piso D. El texto 2 se refiere al piso A, al piso B, al piso C, al piso D. Entonces, por las características, ¿sí?, que están, por las descripciones que están en los textos, ustedes van a definir cuáles pisos los textos se refieren, ¿sí? A ver, la próxima cuestión. Fíjate en los textos anteriores y completa la explicación con ejemplos. Oraciones relativas. A ver, aquí nosotros tenemos en este cuadro 2 estructuras con oraciones relativas. Una estructura es formada de la siguiente manera: objeto, persona, más que, donde, más un verbo en indicativo. Y la otra estructura es objeto, persona, más que o donde, más un verbo en subjuntivo. Hay los ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo: han comprado un chalet que tiene 2 plantas y jardín. Y el segundo ejemplo es: quiero un apartamento que no sea muy grande. Entonces, ustedes tendrán que buscar ejemplos, estructuras de esta misma manera que están en el cuadro. Tendrán que buscar en los textos de la cuestión 1, ¿sí? Entonces van a buscar estructuras, oraciones que sigan esta misma estructura que está aquí en el cuadro, ¿vale? El ítem C completa con donde o qué y con el verbo en la forma adecuada. Entonces, aquí hay en los cuadros coloridos muchos verbos, ¿sí? Y ustedes tendrán que completar cada una
de las frases utilizando no solamente el verbo, sino también un pronombre relativo, el dónde o qué. Por ejemplo, la cuestión 1. No sé cuál es el bloque. Puede ser ¿dónde vive Román? Tú sabes cuál es. Entonces yo he utilizado aquí el pronombre dónde, ¿sí? Y el verbo vivir, ¿sí? En presente de indicativo. No sé cuál es el bloque donde vive Román. Tú sabes cuál es. Entonces es solamente un ejemplo. Así, de la misma manera, ustedes van a completar las otras frases, ¿sí? La cuestión 2 describe las cosas de la casa. ¿En qué habitación están? Entonces, aquí hay las cosas de la casa que ustedes ya han aprendido en semestres anteriores, ¿sí? La estantería, el horno, el buzón, el frigorífico, la cómoda, la alfombra, el espejo, el perchero y la mesilla. Entonces, en cada una de las habitaciones, ustedes van a decir en cuál de ellas, cuáles los objetos, a donde cada uno de los objetos está. ¿Sí? Por ejemplo, en el dormitorio, ¿qué hay en el dormitorio? La cómoda, la mesilla. ¿Qué hay en la cocina? El horno, el frigorífico. ¿Qué hay en el cuarto de baño? ¿Qué hay en el salón? ¿Qué hay fuera de la casa? ¿Qué hay en el pasillo? ¿Sí? Muy simple. La B. ¿A cuál de los objetos anteriores corresponde esta descripción? Es una caja pequeña de metal que está fuera de la casa y sirve para que el cartero eche las cartas. ¿Cuál es este objeto del ítem A? Entonces van a decir ustedes. Y después ustedes van a escribir la definición de 3 objetos y tu compañero tiene que adivinar cuáles son. Después tu compañero escribe y tú adivinas. Entonces, de la misma manera que hay en la B, la descripción de un determinado objeto, ustedes tendrán que elegir 3 objetos y hacer la misma descripción, así como en la B, ¿sí? La cuestión 3 que hay en el libro es una cuestión de práctica oral. Entonces es algo que nosotros haríamos presencialmente, nos da para hacer solito, una sola persona, sí, remotamente. Entonces sería una actividad presencial. Infelizmente nosotros no podemos hacerla ahora, en este momento, ¿sí? Entonces nos vemos en la próxima clase. Os espero en la próxima clase por Meet. Hasta pronto y muchas gracias por la atención.